Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros de Católica Radio, escuchas de esta emisora, que es una emisora independiente al servicio de la Iglesia. Gracias por acompañarnos, por estar esta mañana de lunes aquí con nosotros. Te saluda desde el micrófono Carmina Morfín, en este espacio de Mujeres en Misión, un espacio que tenemos de lunes a viernes en punto de las 8:30 de la mañana. Si no nos habías escuchado antes, pues Mujeres en Misión, somos un grupo de mujeres, comprometidas al estudio y a la transmisión de la defensa de nuestra fe. Y bueno, los lunes a las 8:30 estaré yo aquí acompañándote, si Dios me lo permite, con estos programas dedicados a María, a sus devociones, a sus advocaciones, al estudio de nuestra Santísima Madre, que juega este papel tan importante en nuestra vida, en la historia de la salvación. Yo te invito a que hoy nos acompañes, porque además del tema de hoy, que es un tema importantísimo, que es el tema del Ángelus, también tenemos una invitada muy especial para platicar, como ya es costumbre, de estas pequeñas cápsulas de ser mamá. El tema de hoy es un tema, creo que a todos nos atañe, que es el tema de cómo enseñar a los hijos a vivir en la verdad. Creo que es un tema de más importante porque es un hábito, es una forma de vida en la que pues los más pequeños aprenden de los adultos. Yo les quiero invitar a que nos acompañen y también a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. El teléfono o el número de WhatsApp es el 333-969-6458. Lo repito, 333-969-6458. También pueden hacer contacto con nosotros en nuestro blogspot, mujeresenmisión.blogspot.mx, y en nuestra página de Facebook e Instagram, que es Mujeres en Misión. Así que te invito y te espero para que me pongas aquí tus inquietudes, tus dudas, tus aportaciones, y por supuesto te pido tus oraciones también para que esta mañana este programa sea de mucho provecho. Pues bueno, ya para comenzar, yo les presento a mi invitada. Es una invitada muy especial con mucha experiencia en este tema. Ella es Marisela Aguilar, es madre de 3 hijos, es catequista actualmente en el preescolar Oak Hill en la ciudad de Guadalajara. Ha tomado diversos diplomados sobre educación, formación, catequesis, etcétera. Así que bueno, creo que nos puedes dar una idea muy clara de cómo educar a los hijos a vivir en la verdad. Marisela, bienvenida. Gracias, Carmina. Buenos días. Bueno, pues es importante decirles a los niños que siempre y que tengan confianza en ti para decirte la verdad. Es vivir en las reglas de Jesucristo, vivir coherente, decir la verdad para poder tener libertad. Siempre hay que recordar, la mentira daña a todos los involucrados y las mentiras aumentan los problemas todos los días. Es un gusto para mí estar aquí contigo y que me puedas dar esta oportunidad de platicar a todos los padres de familia lo importante que es crecer con los hijos y ayudarles a que siempre confíen en uno. Así es, ¿no? Pues gracias a ti por acompañarnos y además empezaste diciendo algo muy, muy importante, vivir en la verdad para ser libres, ¿no? Bien lo decía Jesucristo, la verdad os hará libres. Así es, eso es lo fundamental, ¿no? Cuando los niños emprenden y crecen contigo, confiando siempre y teniendo y perdiendo ese temor que pueden adquirir, por lo cual dicen ellos mentiras, eso les ayuda muchísimo. Claro, y a vivir en paz, ¿no? Como dices, detrás de las mentiras, pues hay ahí un miedo, ¿no? Un miedo a ser descubierto, un miedo a exponer lo que soy o lo que hice. Y esto siempre, desde los niños hasta nosotros, oye, claro. Eso no se quita con los años, nunca. ¿no? Sí, de hecho ellos lo hacen por temor a ser castigados, ¿no? Es lo más importante. Ellos
empiezan a crecer con un gran temor. Hay que asegurarles que lo que siempre vas a entenderlos, que siempre vas a ayudarles, felicitarlos de alguna manera cuando te dicen la verdad, cuando admiten sus errores. Hay que decirles a los ojos que los viste, que no importa, que estás con ellos, que los entiendes, pero siempre hay una consecuencia que es importante, ¿no? Porque ellos tienen que saber eso, que un error y que una mentira puede llegar a perjudicarlos grande, muy fuerte, ¿no? En la vida. Claro, y que con el tiempo las mentiras no son las mismas ni tienen las mismas consecuencias. No es lo mismo las mentiritas que decimos a los 3, 4, 5 años, que bueno, las mentiras que ya se van evolucionando, por así decirlo, ya en la adolescencia o en la vida adulta. Bueno, pues las mentiras pueden tener graves consecuencias, ¿no? Sí, así es. Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Esa es una frase que me encanta y que me llega mucho, ¿no? Porque eso es muy importante, como decías tú, una mentira pues puede empezar muy pequeña y más grande se va convirtiendo en un gran problema, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es cuando los hijos empiezan a tener más temor a que los reprendas, a decirte por presión social, empiezan a decirte cosas que no deben saber según esto los papás. Por eso es muy importante la confianza, Carmina, o sea, que los niños sientan y que los adolescentes sientan que cuentan contigo, que tú eres su apoyo, que ante Fíjate, todo eres su mamá, ¿no? esto que acabas de decir, qué importante, que la verdad puede ser percibida como peligrosa, qué importante, o sea, si cuando el niño, el adolescente, el joven se atreve a decirte lo que hay en su interior, lo que siente o lo que hizo, y tú reaccionas de una manera poco adecuada, ¿no? Poco prudente, que no quiere decir que no haya después unos límites, pero entiendo yo que la primera instancia debe de ser siempre, te escucho, te comprendo, ¿no? Dime lo que hay dentro de ti, y ya después entonces corregir, guiar, hacer bueno, las correcciones necesarias. Así es, hay que pensar siempre que tú eres el ejemplo de tu hijo, que eres la persona que más influye en su vida. Por lo tanto, hay que ser también muy coherentes en lo que le dices, ¿no? No puedes exigirle a un niño que haga cosas cuando tú no las haces, ¿no? Decirle, contesta el teléfono y di que no estoy cuando tú estás ahí presente, porque eso tú también lo estás enseñando. Claro, sí, tiene que empezar con el ejemplo, con vivirlo. Nadie puede dar lo que no tiene, ni puede enseñar lo que no vive. El ejemplo arrastra y eso pues, lo tenemos todos muy claro. Pero creo que es un ejercicio que tiene que empezar con nosotros mismos siempre, ¿no? Y lo mismo decíamos el lunes pasado. Tiene que empezar primero con nosotros. Si nosotros acostumbramos evadir las consecuencias, las responsabilidades, inclusive hay familias donde los secretos, donde las mentiras son una forma de vida, son una realidad de todos los días. La nieta o el nieto no saben cómo murió la abuelita, o no saben qué vida tuvo la abuelita o el tío, la tía, inclusive los propios padres. Entonces, estas mentiras se perciben y van haciendo que la luz de la verdad no entre en esta familia. Y entonces hay graves consecuencias. Tú que me estás escuchando, a veces puede haber pequeñas mentiras, pero a veces las mentiras son tan grandes que inclusive afecta también en la identidad del niño, del joven. O sea, el no saber de dónde vienes, quién eres, cómo es tu familia, tus antepasados, las verdades como son, ¿no? Claro, por eso es importante siempre hablar con ellos, decirles la verdad, admitir tus errores tú también, ¿no? Decir, ¿saben qué? Me equivoqué, yo mentí, no va por ahí. Esto me ha traído estas consecuencias. Y creo que es importante sentarte con ellos y platicar con tus hijos, ¿no? A veces hasta de temas que son tabús cuando crecen. Platicarlos, abrirlos, sentir que ellos se sientan comprendidos por uno. A mí me ha costado en lo personal un poco de trabajo con mis hijos admitir algunas cosas, pero bueno, sobre todo errores que quizás uno haya cometido, pero también eso les da confianza, saben que tú te equivocas, que eres humano igual que ellos, que eres una persona. Entonces eso abre una gran puerta para ellos, para sentirse acogidos, para saber que ellos también se pueden equivocar y que tú les vas a responder, ¿no? Que sepan que sobre todo tú eres su mamá, que tú estás ahí, que tú los quieres, que tú los comprendes, que no están bien sus errores, pero que tú ante todo los vas a proteger, los vas a cuidar y los vas a entender.
Exactamente, es un poco como aplicar esa pedagogía del mismo Jesucristo cuando dice en aquel pasaje del Evangelio: yo te perdono, vete y no peques más, ¿no? Te comprendo, te conozco, te acepto, pero te pido que no lo hagas, ¿no? Pero es una manera de darles la oportunidad de que se acepten a sí mismos y de que se permitan equivocarse, que acepten que el error es parte de la vida. Ahora, una pregunta muy importante, Marisela: ¿hasta cuándo sería normal las mentiras, el hábito de las mentiras? ¿Cuándo empieza a ser ya nocivo? Bueno, la fantasía en un niño siempre existe de alguna manera, ¿no? Sin embargo, siempre hay que hablarles con la realidad, siempre hay que decirles y verlos a los ojos y decirles que tú sabes que es una mentira, que no es correcto. Nunca, yo creo que nunca es edad para decir una mentira. O sea, siempre desde pequeños voltear y verlos a los ojos. Yo actualmente que doy clases tengo algunos niños pues que mienten, ¿no? Normal, quizás por algún temor o alguna presión social desde pequeños, hasta cuando he estado con preparatorianas, es lo mismo, pero nunca es el momento y siempre hay que detener una mentira. Así es, esto es muy importante, saber que una mentira siempre se tiene que nombrar, decirle tal cual lo que es, o sea, esto es una mentira, corregir, sancionar de acuerdo a la edad, no es lo mismo, bueno, a lo mejor con un niño de 4 o 5 años, pues puedes decirle alguna consecuencia que vaya en relación con la mentira que hizo, ¿no? Vas a tener que pedir perdón, o vas a tener que disculparte, o vas a tener que ir y decirle, ¿sabes qué, amigo, amiga? Lo que te dije no era verdad. O sea, siempre tratar como de enfrentar esa mentira, ¿no? No permitir que vaya haciéndose un hábito. Sí, potenciar la honestidad. Es frecuente que mientas, te decía anteriormente, por la presión social. Entonces, eso es lo que debes de hacer, verlo a los ojos, decirle que no es correcto, que tú lo sabes que lo hizo, que lo entiendes, pero que no está bien. Y como dices tú, o sea, dependiendo lo que haya hecho, pedir perdón, enfrentarlo, que se enfrente a su mentira, ¿no? Que sepa que no es correcto. A veces no la admiten. A mí me ha servido un poquito decir, yo tengo una cámara, veo que lo hiciste y te estoy viendo, ¿no? Yo lo vi. Eso es muy importante, que ellos sepan que tú sabes que es verdad, que lo que él le está diciendo que no es verdad, ¿no? Entonces sí es enfrentarlo y decir eso con el niño, ¿no? Y nunca, como yo te decía anteriormente, nunca hay edad para corregir. Desde chiquito hay que hacerle saber que no es correcto y que te diste cuenta, ¿no? Cuando crece y puede ser que tu hija o tu hijo te diga alguna mentira, decirle, oye, sé que estás mintiendo, esto que dijiste no es verdad. Tal vez no lo hagas tampoco delante de alguien, no lo expongas, ¿sí? Muy porque importante. eso también lo hace sentirse mal. Entonces platica con el niño, platica con la niña, hazlo en privado, porque tampoco es correcto que él se sienta mal de frente a los demás, ¿no? A mí me sirve mucho la fábula de Pedro y el lobo para platicarles completamente, ¿no? Y ver cómo a Pedro, cuando gritaba siempre que venía el lobo, pues todo el mundo salía corriendo y se escondía, y que llegó el momento en que nadie le creyó y el lobo llegó, ¿no? Entonces, como una mentira puede tener grandes consecuencias, eso siempre ayuda con un niño, ¿no? Se les queda muy grabado, y con un niño y con los adultos también, y con los adolescentes, recordársela porque existe, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuántos adultos ya no tienen credibilidad, ¿verdad? Porque ya sabemos que de su boca es más común que salgan ficciones y mentiras que exhibir realmente lo que es, ¿no? La realidad. ¿Y cuántas relaciones se construyen sobre las mentiras, ¿no? Cuando la otra persona piensa que eres de una manera que no eres. Entonces esto, bueno, va haciendo que te des de golpes una y otra vez en la vida, ¿no? Qué importante saber enfrentar la verdad de lo que somos y de lo que hacemos. Sino es trascendental. Y yo creo que además el vivir en la verdad, me gustaría citar este versículo del Evangelio cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa que vivir en la verdad es vivir en Dios. Así es, coherentemente, ¿no? Dar ejemplo de lo que tú haces, porque no le puedes decir, no sé si lo mencioné anteriormente, no fumes a un adolescente cuando tú fumas, no contesta el teléfono y di que no estoy cuando tú le estás diciendo que lo haga, y mentiras que pueden crecer mucho más, ¿no? Ellos tienen que saber que tú les das una oportunidad cuando mienten de que no lo vuelvan a hacer cuando hablas con ellos,
pero sí es muy importante vivir la coherencia también uno como humano y dar el ejemplo. Claro, no, bueno, pues hay mucho que hablar, habría mucho que decir sobre este tema de la mentira. No sé si tú quieras concluir con algún mensaje ya para dejarle a nuestros escuchas. Creo que lo más importante sería eso, ¿no? Lo más rescatable, como ya lo dijiste, es enfrentar la mentira. Siempre se corrige, no hay edad para comenzar a corregir la mentira siempre, comenzar con el ejemplo. Y yo creo que confiar, ¿no? Confiar que cuando uno vive en la verdad, pues definitivamente va a tener buenas consecuencias en su vida, va a ser libre, Dios le va a bendecir porque eres valiente, porque no tienes miedo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que para concluir me encantaría decir que los niños y los adolescentes deben de crecer sin miedos, saber confiar, y de ti depende que lo infundas, que se los creas, que les des esa confianza de acercarse a ti y saber que contigo la pueden decir siempre. Pues ahí está la clave. Gracias por este tiempo, Marisela, por este mensaje importantísimo que nos dejas. Al menos a mí sí me tocó. Esperemos que ahí en casa o a ti que eres educadora también te ayude mucho. Con este mensaje pues nos vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti, y hoy queremos gritarlo, ser mujeres en misión y hablar de tu amor tan grande, llevar la verdad adelante, ser tus manos, tus labios, ser mujeres en misión y caminar confiadas por tu palabra. Bueno, pues ya estamos aquí, continuando, listos para hablarte de este tema tan importante que tenemos hoy en día aquí sobre la mesa. Yo soy Carmina Morfín, con este espacio dedicado a María, a sus advocaciones, a sus devociones, a su veneración. Yo quiero invitarte el día de hoy a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 333-969-6458, o en nuestra página de Facebook o Instagram, Mujeres en Misión. Yo soy parte de este grupo de Mujeres en Misión, que estaremos contigo todos los días aquí en Católica Radio en punto de las 8:30 de la mañana, para que nos acompañes. Los temas pues son diversos, cada día tenemos un tema diferente. Vamos a estar hablando los martes de apologética, los miércoles tenemos temas de liturgia importantísimos para vivirlos, para poder vivir nuestra fe. El jueves el personalismo, que es un estupendo tema también, pues mucho de la visión de Juan Pablo II. Y el viernes tenemos temas de bioética, que también son, trascendentales hoy en día con los cambios que ya estamos viviendo, en donde hace falta tener pues claro este principio de la vida, ¿no? La ética. Bueno, el tema de hoy, como te platicaba, es el tema del Ángelus. Es un tema que podría parecer que no tiene mucha tela de dónde cortar en un principio, pero sin embargo tiene una importancia trascendental porque es una devoción, es una oración que ayuda muchísimo y que además nos ayuda a dar testimonio, ¿no? Hay que recordar que tú y yo, creyentes, somos los primeros que debemos de comenzar dando testimonio, porque la fe no nada más se reza o se lee, la fe también se habla, la fe también se transmite pues en la catequesis, en los actos, en el ejemplo que damos. A mí me ha marcado mucho siempre aquella reflexión que hizo Gandhi sobre los católicos, que dijo: a mí me convence el cristianismo, me convence la cruz, me convence Jesucristo, los que no me convencen son los católicos. Entonces, pues con esta frase quiero comenzar este tema
para que demos la importancia a estas devociones que nuestra iglesia en la tradición y en la fe pues nos ha venido transmitiendo. En los pueblos y en las ciudades, ya desde el siglo XIII se acostumbraba a recitar el Ave María en honor de la Encarnación. No cabe duda de que esta práctica de decir 3 Aves Marías cerca de la caída del sol ya se había extendido a través de toda Europa durante la primera mitad del siglo XIV y que fue recomendada, inclusive fue indulgenciada por el Papa Juan XXII en 1318. Inclusive un decreto del capítulo general franciscano, en tiempos de San Buenaventura, alrededor de 1260, documenta que le encontraban orando para que el pueblo se animase a decir Aves Marías al toque de campanas. Esta oración es lo que siglos después se conocería y consolidaría como el Ángelus. Esta oración se hacía por la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, también al mediodía, a las 12, y al caer la tarde aproximadamente a las 6. La devoción consistía esencialmente en la triple repetición de Aves Marías, a las cuales pues poco después se le fueron agregando de forma intercalada, entre las Aves Marías, 3 versos más y uno de conclusión. Es decir, después de cada Ave María se decía un verso de la historia de la Encarnación. Al amanecer, al mediodía y al anochecer, el repicar de la campana desde lo alto de las iglesias o catedrales que guiaban la vida de los pueblos, invitaba a los cristianos a elevar al cielo la plegaria del Ángelus para saludar a María y recordarle la escena más grandiosa de su vida: la anunciación del ángel en Nazaret y el misterio de la encarnación del Verbo en sus virginales entrañas. Se sonaban 3 campanadas antes de cada Ave María, seguidas finalmente de 9 campanadas algo más rápidas. Nuestros mayores conservaban fielmente esta preciosa práctica que hoy por desgracia se ha descuidado. Era bellísimo ver cómo antes en los talleres, en las fábricas, en el seno del hogar o al pleno campo, ver cómo los fieles cristianos interrumpían un momento su trabajo al toque de la campana y se descubrían la cabeza respetuosamente para saludar a María con el rezo del Ángelus. Y me imagino que te preguntarás, ¿por qué se le llama Ángelus? Bueno, pues la devoción deriva su nombre de la primera palabra, del primer verso: el ángel del Señor anuncia a María. Así es como comienza esta oración. Esta oración fue promovida principalmente por los franciscanos y, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, pues es la oración en honor del misterio de la Encarnación. Esta oración hace una síntesis de la Encarnación y de las personas que intervienen en tan importante acontecimiento. Es una oración corta pero profunda, ya que manifiesta la misión y la actitud de cada uno de los personajes de la Encarnación, con palabras tomadas, de hecho, pues del mismo Evangelio. Y así se hace fácil y rápida la meditación cotidiana de este hecho para nosotros los creyentes. Inclusive hoy en día en diversas escuelas que son católicas, a lo largo del mundo, millones de personas a las 12 del día, pues hacen esta pausa para comenzar a rezar el Ángelus a las 12 del día, ¿no? Es hermoso cómo en la mitad del trabajo pues se le da importancia a esto, ¿no? Que es venerar a María, pedirle que nos acompañe, encomendarle el trabajo que estamos haciendo, etc. Quisiera mencionarte, si me lo permites, pues las citas bíblicas que son la columna vertebral del Ángelus. San Lucas refiere que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Luego añadió: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le aclaró: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Días después, María fue a casa de Zacarías y saludó a Isabel, la cual exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno». Estas palabras podemos encontrarlas en Lucas 1:26, y a modo de conclusión San Juan añade en el prólogo de su Evangelio:
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto está en Juan 1:14. Pues como verás, esta oración es muy especial, ya que nos recuerda el comienzo de la historia de la redención, de nuestra salvación, de tu salvación y de mi salvación, que comienza en el Nuevo Testamento precisamente con esto, con la encarnación. Y digo en el Nuevo Testamento porque sabemos que la historia de la salvación ha existido siempre, desde el momento en que el hombre rompe ese vínculo con Dios por el pecado. Pues bueno, Dios se ha encargado de irnos preparando para este encuentro definitivo y pleno con Jesucristo. Pero bueno, aquí en el Nuevo Testamento es precisamente aquí en la encarnación cuando Jesucristo baja. Según el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, se le llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra redención. Pues hablando de esta encarnación de Dios, existen innumerables citas bíblicas donde se nos habla de este Hijo de Dios, como podemos encontrarlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Recordemos la respuesta de Jesús ante sus acusadores en el Sanedrín. Si te acuerdas, le preguntan, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Y él contesta, vosotros lo decís, yo soy. Lucas 22. Pues no podemos aquí olvidar la confesión también de Pedro, cuando éste le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús mismo le responde con solemnidad, no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, de nuestra fe, confesada en primer lugar por Pedro y desde ahí por todos nosotros. Cada vez que tú rezas el credo, un Ave María, cada vez que rezas el Ángelus, estás haciendo esta confesión de fe que también hizo Pedro. Como ves, estas oraciones y devociones, como el Ángelus, pues alimentan nuestra fe y la mantienen viva. Por esto es importante cultivarlas y no perderlas. Bueno, vamos a irnos a un corte. Yo soy Carmina Morfín. Te pido que te pongas en contacto conmigo y si ya lo has hecho, te agradezco muchísimo. En un momento vuelvo contigo. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti y hoy queremos gritarlo, ser mujeres en misión y hablar de tu amor tan grande, llevar la verdad adelante, ser tus manos, tus labios, ser mujeres en Hola, misión. pues ya estoy aquí de regreso contigo, acompañándote en este momento de reflexión, de análisis, de aprendizaje de este tema que es el Ángelus. Yo también he aprendido muchísimo sobre este tema y qué padre, qué bueno que estemos aquí pues proponiéndote aprender más sobre tu fe. Este tipo de devociones que antes decían nuestros adultos, ¿no? Nuestros abuelos o bisabuelos, nos manifestaban la profundidad de la fe que tenían y nos manifestaban sobre todo lo que era prioridad para ellos en su vida, ¿no? Creo que la rutina, la rapidez del día a día nos ha hecho voltear la mirada a las cosas más superficiales, menos trascendentes, a las cosas que, como dice Jesús, se carcomen por la polilla, que son de este mundo, que son finitas. Así que es importante poner nuestra mirada de vez en cuando en estas verdades de fe que nos ubican y que nos ayudan a fortalecerla. Sobre todo si tú que me escuchas tienes contacto con los más pequeños, con jóvenes o con niños, pues bueno, qué importante que te vean hacer estas oraciones, que vayas inculcándolas. Es una responsabilidad muy grande porque, bueno, somos apóstoles y como bien decía al principio del programa, pues hay que dar testimonio de nuestra fe. La fe también se confiesa, ¿no? Y se confiesa con las obras. Pues ya siguiendo con este tema que es el Ángelus,
bueno, pues hay que poner la atención en que el Ángelus centra la mirada en la colaboración de María como instrumento para la redención. Recuerda esa palabra, esa frase tan impresionante que dice María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Desde este momento, María acepta ser corredentora con Cristo y nos dicta cómo debe de ser nuestra actitud ante Dios. Fíjate todo lo que podemos aprender del Ángelus. Podemos aprender que esta actitud de María es la de servidora, de esclava. Es decir, nos invita a ser servidores y esclavos, pero no te asustes, no servidor, no esclavo, como esos que pierden su libertad para con un amo malvado o indiferente, no como esos esclavos que desean renunciar a su sumisión por el sufrimiento que éste les ocasiona. No. Se entendería más bien como que ser esclavo de Dios es renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro ego, a nuestra vanidad y a una vida de la búsqueda del yo, que hoy está tan al día, para poder encontrarnos con el amor, con un Dios de amor, con un amo de amor. ¿Por qué es necesario vaciarse de sí mismo para llenarse de Dios? Porque en palabras del mismo Jesucristo, nadie puede servir a dos amos. Y entonces aquí vendría la pregunta que yo me hago y te invito a que te hagas. ¿A cuál de estos dos amos estás sirviendo tú? ¿Al mundo o a Dios? En fin, todas estas reflexiones vienen a mi mente con el rezo del Ángelus, y es que hace falta en este mundo que nos quiere declarar dueños de todo, ubicarnos una y otra vez en nuestra realidad de hijos de Dios. Como verás, es importante darle este lugar a María. ¿Cómo no dárselo? A nuestra Madre, que es Madre de Dios y al mismo tiempo Madre de la humanidad, porque por ella hemos tenido un Salvador, un camino, por ella hemos tenido una verdad, por ella se nos ha dado la vida en Cristo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la mayor muestra de amor. Esta es la frase también contenida en el rezo del Ángelus, y la más grande quizá de todas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto está en Juan 1:14. Y aquí quisiera recordar ese himno citado por San Pablo en el que la Iglesia canta el misterio de la Encarnación. Y dice así: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz». Esta confesión es el signo de nuestra fe cristiana, es lo que nos caracteriza de cualquier otra religión. Te das cuenta entonces de la profundidad de esta devoción, y es precisamente por eso que es tan profunda y tan completa que se concede indulgencia. La indulgencia de 100 días por cada recitación, con indulgencia plenaria una vez al mes, que fue concebida por Benedicto XIII el 14 de septiembre de 1724. Pero las condiciones prescritas habían sido levemente modificadas por León XIII el 3 de abril de 1884. Es decir, originalmente para obtener esta indulgencia era necesario que el Ángelus se dijese de rodillas, excepto los domingos y los sábados en la tarde, porque se prescribía rezarse de pie. Más adelante, estas modificaciones se cambiaron, porque, se dieron cuenta que lo importante era que se rezara esta oración a las 3 horas del día, por la mañana, a mediodía y en la noche, ¿no? Sin importar tanto si era de pie o si era de rodillas. En este caso, el Ángelus debe ser dicho como oficialmente ha sido impreso, pero aquellos que no conocen la oración de memoria o que no saben leer pueden decir 5 Aves Marías en su lugar. Durante el tiempo pascual, la antífona Salve Regina o Salve Reina del Cielo, el tan famoso Regina Coeli, con sus versos y oraciones sustituyen al Ángelus. El Ángelus, ha sufrido un lento proceso desde que comenzó a existir, hasta alcanzar ahora su forma definitiva. Este proceso abarcó 3 siglos, desde el siglo XIII, en el que se comenzaba
se rezaba el Ángelus vespertino, poco después el matutino, el siglo XV en el que comienza en Francia el Ángelus del mediodía y el siglo XVI en el que la fórmula de los 3 ángelos reunidos llega a ser universal y estable. El primer documento conocido en el que encontramos el Ángelus en su forma actual es en el Catecismo, en un catecismo impreso en Venecia en 1560. Y el triunfo definitivo y universal del Ángelus se logró cuando Benedicto XIII, el 14 de septiembre, como ya te decía, en 1724, con el breve Enunciate Nobis, concedió la indulgencia. Benedicto XIV estableció el 20 de abril de 1742 que durante el tiempo pascual se sustituyera el Ángelus, como ya te decía, por el Regina Coeli. Y finalmente Pío XVII en el 1815 añadió al Ángelus 3 glorias, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en acción de gracias por los dones otorgados por la Santísima Trinidad a la Virgen, particularmente por su gloriosa asunción a los cielos. Y bueno, más adelante es el Papa Juan XXIII, alrededor de 1950, quien comenzó a rezarlo en la Plaza de San Pedro los domingos y días festivos. Y así comenzó a hacerse ya una tradición el rezo del Ángelus entre los pontífices que continúa hasta el día de hoy. Como ya les decía, el único momento del año en que no se reza esta oración es después de Semana Santa, que se sustituye por el rezo del Regina Coeli, ¿no? Que se reza toda la Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Y esta oración del Regina Coeli, al igual que el Ángelus, suele rezarse 3 veces al día. Es una manera de consagrar el día entero a Dios y a la Santísima Virgen, un modo de santificar con una breve oración el trabajo o el estudio. El Papa recomienda a todos los fieles el rezo también del Regina Coeli en esta época del año, con el cual meditamos el misterio más grande de nuestra fe y nos llenamos de alegría porque Cristo ha resucitado. Como verás, bueno, pues estas oraciones van impregnando nuestros días de agradecimiento a Dios, a nuestra Madre María, van haciéndonos que confesemos nuestra fe al recordar pues esta historia de la encarnación, de la redención, y van haciéndonos también que nos ubiquemos en lo que somos, en lo que estamos creados para hacer. Esto de que somos criaturas, pues bueno, lo recordamos en estas oraciones. Yo te pregunto a ti, durante tu día, ¿cuántas veces interrumpes tus actividades para hacer una oración? ¿Cuántas veces volteas a ver un crucifijo, una imagen de algún Cristo? ¿Cuántas veces volteas a mirar a María y meditas en esto, ¿no? En su obediencia, en su pureza, en su sencillez? ¿Cuántas veces al día lo hacemos? Y no podemos dejar de preguntarnos cuántas veces inclusive a la semana, si no lo haces al día. Pues yo te invito a que si no lo hacías, pues tomes o inicies con esta práctica del rezo del Ángelus, con la práctica del rezo del Rosario. Inclusive también puedes decir alguna jaculatoria a lo largo de tu día. Una jaculatoria es una frase que te ayuda a permanecer en sintonía con Dios, en la presencia de Dios. Alguna frase como Jesús, en ti confío. Alguna frase inclusive del Evangelio que te haya tocado. Esta mañana hablábamos de las mentiras, inclusive el decir la verdad os hará libre y repetírtelo varias veces al día te puede ayudar a hacer este ejercicio de vivir en la verdad. En fin, hay tantas prácticas que es importante hacerlas, que la Iglesia nos ofrece a través de los años, de los siglos, que depende de nosotros que no se pierdan y sobre todo depende de ti, que den fruto en tu alma. Depende de ti que este evangelio se haga vida en tu vida. Como ya decíamos, el Ángelus pues no es una oración inventada, ¿no? Es una oración tomada del evangelio, de las palabras del ángel, de las palabras de María, de las palabras de su prima Santa Isabel cuando llega a saludarla. En fin, puedes encontrarlas aquí y y, 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 y,
Yo con este mensaje te dejo, voy a hacer un corte, pero ya vuelvo. Te agradezco que nos mandes estos mensajes, estas dudas, inclusive algunas no tienen que ver con el tema del Ángelus, también son importantes para nosotros porque nos hacen saber que estás con nosotros y sobre todo cuáles son tus inquietudes. Te repito nuevamente el número de WhatsApp para que te comuniques conmigo, es el 333-969-6458. Ya vuelvo yo en un momento con Mujeres en Misión. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti y hoy queremos gritarlo, ser mujeres en misión y hablar de tu amor tan grande, llevar la verdad adelante, ser tus manos, tus labios, ser mujeres en misión y caminar confiadas por tu palabra. Ya estoy aquí de regreso, yo soy Carmina Morfín, con este tema de Mujeres en Misión, que el día de hoy es el Ángelus. Y quisiera comenzar precisamente citando y repitiendo estas hermosas reflexiones que nos hacemos en el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Pues bueno, si tú recuerdas, esta es la oración del Ángelus, esto es lo que nosotros meditamos en el Ángelus y es increíble cómo podemos encontrar hoy en día lugares donde se interrumpe el trabajo para hacer esta oración. Hace poco, de hecho, me tocó estar en un laboratorio en donde el dueño es católico y bueno, a las 12 del día las personas interrumpían todo lo que estaban haciendo, desde la caja, la recepción de documentos, la entrega de resultados, las personas que sacan la sangre, las enfermeras, en fin, todas en punto de las 12 del día van a una imagen donde se encuentra nuestra Madre María y ahí todos juntos rezan el Ángelus. Y esto me llama mucho la atención y quiero invitarte a que rompas esquemas. No es necesario que estés en una iglesia, inclusive no es necesario que estés delante de una imagen de María. Si la tienes, bueno, esto te ayuda a meterte en esta meditación del Ángelus, pero en donde estés se puede rezar el Ángelus, en el carro, en el trabajo, interrumpir tu jornada para poder hacerlo. Imagínate tú el efecto que esto tendría con tus colaboradores de trabajo, en el carro, si los vecinos de auto van observándote, etcétera. Yo recuerdo que en prepa iba justamente manejando con un compañero que no compartía mi fe católica, ¿no? A quien yo estimaba muchísimo porque, bueno, pues era sumamente auténtico en su fe y buscaba la verdad. Pero bueno, él no era católico. Y cuando pasamos junto a la iglesia y yo me persiné, me acuerdo perfectamente que a él le llamó mucho la atención y las palabras que me dijo no se me olvidan ni se me olvidarán nunca. Y me dijo, si realmente los católicos creyeran que está ahí el cuerpo de Cristo, entonces todos tendrían que persinarse cuando pasan junto a una iglesia. Y es que es cierto, es fuerte, pero yo te extiendo esta reflexión a ti, que a mí me ayudó muchísimo. Si realmente crees, si realmente tu fe es parte de tu vida,
si realmente Dios y nuestra Madre Santísima son los dueños de tu vida, entonces manifiéstalo. Si realmente crees, reza el Ángelus. Si realmente crees, pues reza el rosario. Si realmente crees, lee el Evangelio. El creer no es simplemente saber que se es católico, ¿no? El creer es mucho más que eso. Es, como ya decía, confesar tu fe con palabras, confesar tu fe con obras. El que realmente cree cambia toda su vida y es diferente. Entonces yo te invito a que te atrevas a ser diferente y a que donde quiera que estés tú des testimonio y confieses tu fe. A mí me ha llamado mucho la atención cómo después de tantos siglos, pues el Raso del Ángelus sigue presente, ¿no? Y siguen invitándonos, y el Papa sigue invitándonos a rezarlo. Entonces, pues no hay que dejar esta devoción que tantos frutos tiene en nuestra vida. Yo quisiera también invitarte a que pensemos más en el poder que tiene María. Cuando nosotros rezamos el Ángelus es como si consagráramos nuestro día a María. Y en una casa cuando se está consagrada una familia a María, es completamente diferente. Es completamente diferente cuando el poder de nuestra Madre Santísima está ahí, porque nuestra Madre, acuérdense de aquellas palabras que le decimos para venerarla, esas jaculatorias que recitamos, por ejemplo, en el rosario, ¿no? Reina del cielo, estrella de la mañana, puerta del cielo, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. ¿Por qué le decimos esto a María? Porque verdaderamente ella es nuestro consuelo, ella es nuestra reina, verdaderamente ella desata los nudos, verdaderamente ella pisa la cabeza del maligno. Quisiera compartirte esta oración hermosa, que es una oración de San Bernardo, y así la puedes encontrar si te gusta, si no, de todas maneras, pues la vamos a publicar en nuestra página. Y dice esta oración así: si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Si eres agitado por las olas de la soberbia, de la calumnia, de la ambición, de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia, el placer carnal arrastra con violencia la barquilla de tu alma, mira a María. Si turbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado por la idea del horror del juicio, comienzas a sumirte en esa cima sin fondo de la tristeza, en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No perderás el camino si la sigues. No perderás la esperanza si la ruegas. Si te tiene de su mano, no caerás. Invoca a María. Bueno, pues esta oración hermosa de San Bernardo es una oración que a mí me llegó al corazón, por eso se las quise compartir esta mañana, porque no hay persona que se invoque, que se refugie en María, que invoque a María, que sea no escuchado por ella. No hay intención que llegue a Dios que no haya pasado por el corazón de María. Es decir, si tú te acoges a María, si tú te abandonas a ella, si tú le rezas, si tú la conoces, pues tu vida cambia, tu vida toma otro rumbo, porque es María la que te toma de su mano. Es María la que te lleva. Qué diferente es tu vida cuando vas de la mano de María que cuando vas solo. A veces te pierdes, a veces te confundes. No importa, como dice esta oración, cuál sea tu pecado. No importa si no te has parado hace mucho en la iglesia. No importa si hace mucho que no te confiesas. Hazlo, pero no dejes de invocar a María. A la mirada de María, ninguno de sus hijos es indiferente. Recordemos aquel pasaje de la oveja perdida. No es indiferente para Jesús el que tú o el que yo andemos lejos de Él. Somos sus hijos muy amados, y por cada uno de nosotros se encarnó, y por cada uno de nosotros murió, y por cada uno de nosotros sigue padeciendo. Entonces, no es indiferente y no le eres indiferente. Por eso, acude a ella. Yo te invito a que lo hagas y verás cuando haces la prueba cómo empieza a cambiar tu vida, cómo empieza a haber
pues esa transformación, esos milagros a los que muchas veces cerramos los ojos, ¿no? Y no sabemos apreciar. Yo comentaba el programa pasado el testimonio que nos compartió, nuestro amigo Jaime Duarte, cuando todos juntos en familia comenzaron a rezar el rosario y sus papás que tenían pues muchos problemas, las prácticas no católicas que hacían, los problemas que tenían uno de ellos se fueron desatando, se fueron uniendo como familia, y hoy día es una persona que se dedica a dar este testimonio de fe alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces yo te invito, y con esto quisiera yo cerrar el programa, a que hoy no termines tu día sin encomendarte a María, a que hoy te tomes el tiempo de acudir a ella, de mirarla, de meditarla y contemplarla, y verás cómo cambia tu vida, cómo María te aconseja, cómo María te lleva. Pues bueno, yo me despido, yo soy Carmina Morfín, este espacio es un espacio de mujeres en misión que nos concede, que nos presta Católica Radio, radio independiente al servicio de la Iglesia. Te doy las gracias por haberme acompañado y te encomiendo, y también te pido que nos encomiendes a todas nosotras, porque ya sabemos que la fuerza de la oración, y más en comunidad, en iglesia, pues tiene un poder mucho más grande. Que tengas un hermoso día y bueno, pues nos seguimos escuchando mañana en punto de las 8:30 de la mañana. Gracias y que Dios te bendiga. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti, y hoy queremos gritarlo, ser mujeres en misión y hablar de tu amor tan grande, llevar la verdad adelante, ser tus manos. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.